¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente sean bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Conecta EMOP. Recordando que es una iniciativa de Jóvenes en Movimiento junto con ODS en Acción. Y para esta ocasión nosotros vamos a conversar precisamente sobre derechos sexuales. Y es que estamos acompañados de un joven, de un líder voluntario, quien es Mauricio Fernández, quien también forma parte justamente de MSI Bolivia. Y es que tenemos el placer de estar junto con él. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Irda. Es un gusto estar acá. Bueno, es una de las primeras veces que estamos acá presentes pudiendo hablar con la comunidad. Es un gusto. Súper, ¿cómo te sientes? Súper bien, estamos con la actitud positiva para seguir, ¿no? Sí, Siempre estamos bien, nos liberamos already. en ese sentido. Es que justamente vamos a ir comenzando, como les habíamos comentado, sobre esta temática, sobre derechos sexuales. Y es así que tenemos una pequeña dinámica para romper un poquito el esquema del podcast. Y es que vamos a ir justamente a utilizar nuestra ruleta. Y para ello le vamos a pedir que Mauricio nos vaya a acompañar y va a ir girando una ruleta para ver sobre qué temática en específico vamos a conversar para dar inicio justamente con el podcast, para probar suerte. Vamos a ver justamente con qué temática de pronto vamos a ir comenzando. Súper, quedó en el 2, ¿verdad? Quedó en el 2. Hecho, genial. Entonces vamos a comenzar justamente a conversar con la temática de privacidad, en este caso, Mauricio. Mira que cuando nos ponemos a reflexionar, repensar sobre los derechos sexuales, creo que un tema muy importante a considerar precisamente es la privacidad, ¿no? Y es en ese sentido que podríamos ir pensando y repensar cuáles son los derechos si alguien viola en todo caso nuestra privacidad, ¿no? O comparte un contenido íntimo sin el consentimiento, ¿no? Que en algunos casos lamentablemente ha sucedido. ¿Qué podríamos hacer en este caso desde tu experiencia que has estado compartiendo y participando en distintos tipos de movimientos y actividades? Bueno, pensando en esto, es un poco preocupante cómo vulnera nuestros derechos sin saber cuáles son nuestros derechos. Tenemos que enfatizar que son los derechos sexuales, son los derechos más humanos que tenemos. ¿Cómo puedo mencionar esto? Porque son los que nosotros nacemos, porque nosotros decidimos hacer con nuestra vida algo. Nosotros decidimos qué somos, cómo lo hacemos o cómo nos desarrollamos con las mismas personas que nos llevamos bien. Así que, desde mi experiencia, podría mencionar que ante todo está la autoestima. La autoestima de una persona siempre tiene que ir delante de todo. ¿Por qué? Porque nosotros decimos o decidimos ser una persona con tales derechos, con tales necesidades. Yo me identifico de una manera diferente, yo soy diferente. Todo eso tiene que ir directamente con la autoestima. Sí, de hecho, claro que sí, Mauricio, porque lamentablemente hay momentos en los que justamente, como te menciono, se viola justamente la privacidad, ¿no? Y es importante lo que tú nos mencionas para poder reflexionar sobre nuestra autoestima, justamente de sentirnos seguros, pero también hay que entender de que podemos tener derechos justamente que nos protegen, ¿no? Al respecto sobre esta privacidad. Pero también podríamos seguir con otra temática, así que te pedimos por favor que nos puedas acompañar nuevamente haciendo girar la ruleta para seguir conversando. Te estamos haciendo caminar mucho, parece, ¿no? ¿Qué sale en este momento? Súper, ya. Quedó en el 4, ¿verdad? Queda en el 4. Entonces, ahora justamente mira que esto va ligado a lo que hablábamos sobre la privacidad. ¿Qué sucede cuando alguien viola justamente nuestras o irrumpe con nuestra privacidad de algo tan íntimo? Viene algo también que es el miedo, ¿no? ¿Cómo podríamos entender precisamente el miedo que uno puede pasar justamente, ¿no? Al respecto? Y también ligándolo de repente justamente con qué pasa si con estas prácticas se puede encontrar o lamentablemente tener infección de transmisión sexual, ¿no? Entonces ahí también hay un miedo, ¿no? Justamente, ¿qué podríamos repensar sobre esto, Mauricio? Bueno, como cualquier joven puede salir a una fiesta y pasar por diversas cosas, claro. En este caso, si no nos cuidamos, ya sea con métodos de barrera o diferentes, podemos agarrar de alguna manera alguna infección o enfermedad. Así que hay algunas instituciones que nos pueden favorecer en esta ocasión, como puede ser IPDH o los servicios AIDA, Gaia, hasta la línea gratuita que tiene el municipio. Esto es para más adolescentes, pero nos puede servir porque nos brinda ese servicio de ayuda de no sé a quién voy a preguntar, a mi familia no le voy a preguntar porque me da miedo,
Así que tenemos opciones. Sí, 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 es importante que lo que nos mencionas, Mauricio, porque podemos tener realmente opciones, ¿no? A veces justamente por el miedo, de repente de tener justamente, de encontrarnos en esa situación crítica, no sabemos a dónde contar, ¿no? Estoy seguro que hay muchos adolescentes, jóvenes como nosotros, incluso que se sienten con miedo, ¿no? Y no saben dónde acudir. Y es bueno recomendarles, redecirles nuevamente de que hay números telefónicos, como dices, esa línea gratuita y también otras instituciones que pueden colaborar a esto. Así que vamos a ir todavía girando más con la ruleta, Mauricio, una vez más para seguir continuando con este tema. Queda, uy, acá yo creo que en el 4 de nuevo, ¿no? Vamos a pasar directamente como está parejo 4-5, que es esta vez el 5. Ya es ahí que vamos a seguir conversando justamente de otro detallito que lamentablemente yo lo veo también como un detallote, que es la presión social al respecto, ¿no? ¿Cómo es que entra en juego o también se tiene que tomar en cuenta la presión social justamente para hablar sobre los derechos sexuales? ¿Cómo podemos entender eso de pronto? Como tal, la presión social nos puede nosotros favorecer cuando queremos que alguien haga algo, pero en el ámbito de decidir o hacer algo que nosotros todavía no queremos hacer, es lo que ya va mal. Desde mi experiencia puedo decir que me han forzado a hacer cosas que yo no quería o comenzar a hacer cosas que yo no quería solo por presión social. En este caso, ahí tendríamos que limitar ese problema, diciendo nosotros, no quiero, o simplemente diciendo, soy mejor que esto, así que no lo voy a hacer. Sí, mira que lo que tú dices es justamente lo que estabas reflexionando, ¿no? Sobre a veces es bueno y a veces es malo, ¿no? En el hecho de justamente cuando se habla de algo tan íntimo, tan delicado como justamente es los derechos sexuales, lamentablemente está también la presión social al respecto, ¿no? Y es por eso que hay que justamente tener en cuenta eso. Habíamos hablado justamente de qué, Mauricio, anteriormente, sobre tiene que ver con la privacidad, también estábamos reflexionando sobre el miedo y ahora habíamos empezado sobre también la presión social, cómo esto entra en juego también. Y seguramente hay otro más, ¿no? Entonces, para eso justamente vamos a invitarte nuevamente a girar la ruleta para conocer otro aspecto a considerar cuando hablamos justamente sobre los derechos sexuales. Dale, Mauricio. Queda en el... Tienes una mala suerte. Como está paralelo, de pronto cerca, próximos, lo podremos tomar en cuenta el número 3. ¿Hecho? Reiterativo estás. Entonces, hay otro tema justamente, o otro aspecto que deberíamos de considerar justamente cuando hablamos de derechos sexuales, y creo que es la orientación sexual. Entonces, de pronto, ahí podríamos conversar. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo podría influir desde tu reflexión, Mauri? La orientación sexual es cómo te sientes cómodo siendo con la comunidad, tus amigos, tu familia. Así que, ¿cómo voy a mencionar esto? Desde un ámbito más personal, yo me identifico de una manera importante, digo, soy una persona pansexual, porque me identifico así por diferentes razones en mi vida, por diferentes motivos personales, cual no voy a mencionar, pero es importante definirse cómo eres. Porque no pueden definir por ti. Yo me identifiqué de esta manera por una razón específica, porque yo me sentía cómodo. Realmente la gente se siente oprimida o se siente simplemente obligada a hacer algo que no quieren hacer. Exacto, qué bonita reflexión a la que nos invitas justamente, Mauricio, y es precisamente lo que nosotros debemos de repensar, el autoconocimiento, ¿no? El aprender justamente a identificarnos como tal y poder desde esta identificación que nosotros podamos empezar a tomar decisiones. Y finalmente, esta vez no te vamos a hacer parar de nuevo, Mauricio, ya no, y vamos a cerrar con este punto que creo que es muy importante, mira, que es el consentimiento, ¿no? ¿Cómo es que nosotros podremos entender con consentimiento la importancia de esto en los derechos sexuales y también lo que tú decías un poquito ligado de pronto al no, cómo podríamos enfrentar eso, ¿no? Decir no con convicción de pronto. Bueno, hay personas que no pueden decir no porque se sienten mal, porque dicen, si le digo que no me van a volver a invitar, no me van a decir salgamos o simplemente no van a querer salir conmigo. En este punto habría que aprender a decir que no de una manera no tan directa. Podría ser como esta vez no o simplemente la próxima. Pero hay formas de poder salir de esa necesidad de decir no quiero.
Bueno, es importante esto porque realmente siento que las personas necesitan aprender a decir que no para evitar algunos infortunios. Justamente, sí, sí, de hecho, y eso nos va a ayudar justamente a poder tomar muchas mejores decisiones en distintos ámbitos, ¿verdad? Y yo creo que ahora nosotros podríamos justamente recalcar para todos los que nos están viendo 5 aspectos que hemos ido compartiendo hoy día en este espacio. Y era el primero, de pronto, que, bueno, lo vamos a ir de manera desordenada ya, pero para recordarlo, consentimiento, privacidad, orientación sexual, el miedo y la presión social que nosotros de pronto en este momento consideramos que son importantes para poder reflexionar sobre los derechos sexuales. De esta manera es que estamos concluyendo con este episodio. Ha sido un gusto realmente tener contigo, Mauri, de pronto unos consejitos, unas palabras de despedidas para aquellos jóvenes, adolescentes o el público en general que nos está viendo. Bueno, de igual manera es un gusto estar acá. Isra, unas últimas palabras. Por favor, chicos, ustedes tienen derechos, tienen que hacerse valer sus derechos y no importan los tabús, su familia, todo lo que pueda ocurrir en su casa. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos quiénes somos, qué hacemos. Gracias. Qué bonitas palabras. Muchas gracias. Y de esta manera nosotros concluimos recordando que esto es una iniciativa de Jóvenes en Movimiento junto a ODS. Este es un episodio más de Conecta EMOV. Será hasta una próxima vez. Hasta pronto.